Bueno, hago la presentación en Hola a castellano. todos. Hola, Hola ¿cómo Teresa, estás? ¿cómo estás? ¿Qué Muy tal? bien. Bueno, eh, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Voy a hacer la presentación en castellano. Gracias por sumarse a este seminario especial que hoy tenemos con la disertante, la doctora Erika Podes, con el tema de monitoreo del ciclo global del carbono desde el espacio, complementado con las mediciones de Globe. Bueno, voy a decir unas breves palabras de presentación para la doctora Erika Podes, a quien, bueno, le agradecemos especialmente la gentileza de dictarnos este seminario que desarrollamos en el marco de un programa de intercambio, que es una colaboración con la Universidad de Texas en Tyler. Es una colaboración para el desarrollo de capacidades en educación climática. Bueno, la doctora Erika Podes es científica de la División de Ciencias de la Tierra del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, ubicado en Pasadena, California. Sus investigaciones se centran en el uso de datos satelitales de observación de la Tierra, en particular sensores de microondas, para monitorear la duración de la temporada de crecimiento de la vegetación y los impactos del cambio climático en los ecosistemas terrestres. Erika forma parte del equipo de científicos del satélite de observación de la Tierra llamado NISAR, una colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial de la India, ISRO, que será lanzado al espacio a principios del próximo año. Además, la doctora Erika Podes es instructora del programa de capacitación en teledetección aplicada, ARCET, de la NASA. Dirige capacitaciones sobre el uso de datos de teledetección satelital, principalmente radar, para respaldar aplicaciones relacionadas con el agua y los desastres naturales. Este evento bueno, como les dije, se enmarca en el programa, el Plan de Acción Climática del proyecto de intercambio, que es financiado y coordinado por la iniciativa 100K Strong en las Américas. Por esta razón, bueno, están participando el grupo de Texas, coordinado por el doctor Michael Odell y la doctora Teresa Kennedy, y sus estudiantes, que recientemente nos visitaron en Argentina, y también estamos participando desde acá de la Universidad del Comahue, junto con la magíster Ana Prieto, que estamos coordinando el programa de intercambio acá en la Facultad de Ingeniería en la Universidad del Comahue, junto a otros entre seis estudiantes de grado, posgrado y docentes de la facultad que están hoy participando. Y bueno, antes de comenzar, saludar a todos porque hoy es el Día del Profesor acá en Argentina, no sé si en otros lugares también, así que bueno, feliz día para todos los profesores. Bueno, Erika, muchas gracias por por aceptar nuestra invitación de dar este seminario y bueno, te doy la palabra. Bienvenida. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes y pues muy emocionada de escuchar sobre esta colaboración norte-sur que están comenzando. Así que espero que algo del material que esté presentando hoy sea de inspiración para los temas que van a estar tratando. Así que voy a estar haciendo esta presentación en inglés y en español, así que cada diapositiva la voy a presentar en los dos idiomas. Voy a compartir mi pantalla. Share. Ok, así que bueno, gracias por esa introducción. Trabajo en el laboratorio de propulsión a chorro. Y es un centro de la NASA que está ubicado en Pasadena, en California. So, um, to the colleagues in Texas, it's a pleasure to be here. I'm very excited about this partnership that you're starting, the North-South partnership, and I hope that what I present here can inspire in some of the work that you will be doing together.
So I'm a scientist based at JPL, and it's in Pasadena in California, Southern California. And I study terrestrial ecosystems, specifically impacts of climate change on terrestrial ecosystems. So, okay, so I'll start out with the just giving an overview about the carbon cycle and carbon itself. So carbon is the basic building block of life, and we are made up of carbon, and so are plants and animals. And this carbon is stored, this is actually an animation. This carbon is stored in the ocean, in the atmosphere, and the crust. I think someone has an open mic. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Si por favor pueden revisar. Gracias. So the carbon is stored in the ocean, atmosphere, and the crust of the planet, and it moves around through the earth in a complex cycle. And this animation shows the carbon cycle. The purple arrows indicate the uptake of carbon, while the yellow arrows mean that carbon is released. And so basically, carbon cycle is the exchange of carbon between all of the Earth's components, the atmosphere, the oceans, rivers, rocks, sediments, all living things. And on land, plants remove carbon from the atmosphere through photosynthesis. I'll talk about that in the next couple of slides. And then animals eat plants and either breathe out carbon or it moves up the food chain. And when plants and animals die and decay, then that carbon is transferred back into the soil. And so the ocean takes up carbon. At the ocean surface, carbon dioxide from the atmosphere dissolves into the water. And then tiny marine plants called phytoplankton use this carbon dioxide for photosynthesis. And phytoplankton is the base of the marine food web. And sometimes phytoplankton dies, it decomposes, and it's recycled in the water surface. And other times it sinks to the bottom of the ocean, where they become in marine sediment. And over long time scales, this process has made the ocean floor the largest reservoir of carbon on the planet. And in a process that's called upwelling, currents then bring cold water containing carbon up to the surface. And as the water warms, the carbon is then released as a gas back into the atmosphere, continuing the carbon cycle. So carbon is found in the atmosphere as carbon dioxide. That's a greenhouse gas. And over the long term, carbon cycle should be in balance. And that basically, it has been in balance. There are not natural sources of carbon, you know, as you see here with the pink and the yellow arrows. So carbon is absorbed and it's released naturally, but it's always more or less in balance. However, it's been out of balance since basically the beginning of the Industrial Revolution, because we're taking carbon that has been stored in the surface and releasing it to the atmosphere in a very short period of time. And so the consequences of increasing atmospheric CO2 concentration in the planet is that now temperatures are increasing because CO2 is a greenhouse gas that traps heat. Ok, entonces esta diapositiva es un poquito larga, pero quería poner las cosas en contexto sobre el ciclo de carbono, ¿no? Así que, primero que nada, el carbono es el componente básico de la vida y estamos todos compuestos, todo está compuesto, casi todo, de carbono, al igual nosotros, las plantas, los animales, y este carbono se almacena en el océano, en la atmósfera y en la corteza del planeta, y puede moverse entonces a través del planeta en un ciclo complejo. Y esta es una animación que muestra el ciclo de carbono. Las flechas moradas indican la captura de carbono, mientras que las flechas amarillas significan que el carbono se libera. Y básicamente el ciclo de carbono es el intercambio de carbono entre todos los componentes de la Tierra, o sea, la atmósfera, los océanos, los ríos, rocas, el suelo, todos los seres vivos. En la Tierra, las plantas eliminan el carbono de la atmósfera a través de lo que se conoce como fotosíntesis, y hablaré un poco más sobre esto en las siguientes diapositivas.
Los animales comen plantas y el carbono entonces se libera al respirar o se mueve a lo largo de la cadena alimentaria. Cuando las plantas y los animales mueren, entonces se descomponen y ese carbono se transfiere de nuevo al suelo. El océano captura carbono. En la superficie del océano, el dióxido de carbono de la atmósfera se disuelve en el agua. Hay pequeñas plantas marinas llamadas fitoplancton que utilizan ese dióxido de carbono para la fotosíntesis y el fitoplancton es la base de la red alimentaria marina. Y a veces el fitoplancton muere y se descompone y se recicla en la superficie y otras veces muere y se hunde hasta el fondo del océano donde queda enterrado en los sedimentos marinos. Entonces, a lo largo de largas escalas de tiempo, este proceso se ha convertido en el mayor reservorio de carbono del planeta, o sea, ese reservorio en el fondo marino. Y hay un proceso llamado afloramiento, donde las corrientes llevan agua fría em, de, de las profundidades del mar hacia arriba, y esa agua contiene carbono. Entonces, a medida que el agua se calienta, el carbono se libera de nuevo en forma de gas a la atmósfera, continuando ese ciclo del carbono. El carbono que se encuentra en la atmósfera como dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero y a largo plazo el ciclo de carbono ha mantenido un balance, un equilibrio. Y este equilibrio entonces ayuda a mantener la temperatura de la Tierra relativamente estable. El problema es que el carbono que ha estado almacenado en la superficie de la Tierra durante cientos de miles de años está siendo liberado a la atmósfera a través de la quema de combustibles fósiles. Y esto está ocurriendo en un periodo de tiempo muy corto y por esa razón las concentraciones de dióxido de carbono están aumentando en nuestro planeta. Entonces, la consecuencia del aumento de esas concentraciones en la atmósfera es que el planeta se está calentando. Entonces, esta gráfica explica un poquito más en detalle cuáles son los diferentes sumideros y reservorios de carbono, o sea, la magnitud de estos sumideros y reservorios de carbono. Y las flechas rojas son las emisiones humanas, aunque realmente por medio del calentamiento y de la alteración de los ecosistemas, hay flechas blancas que se han intensificado, o sea que eh, las emisiones de carbono de los diferentes reservorios se ha intensificado, ha incrementado, o esa capacidad de poder almacenar carbono en estos diferentes reservorios ha sido reducida. Al año, las emisiones de carbono al año, em, alrededor de la mitad de las emisiones de carbono al año, cada año, son absorbidas por ya sea la vegetación o por el mar. El proceso marino es un poco más largo. Y la otra mitad queda en la atmósfera. Y por eso es que estamos viendo un incremento en carbono, dióxido de carbono en la atmósfera anual. So this graph shows in a bit more detail the reservoirs, sources and sinks of carbon for the different reservoirs. And the red arrows are where uh, human activity is directly releasing carbon into the atmosphere. But this shows you the size of these different reservoirs with, as mentioned, the ocean being the largest one. And one thing that's really not shown here is that the white arrows, because we talked about a cycle, and so these reservoirs, they store carbon, they also release some amount of carbon, but with ecosystems changing due to changes in precipitation, changes in temperature, these emissions from these reservoirs are increasing, and the capability of these reservoirs to take up CO2 has reduced. So
yeah, let's just go to the next one. I'll briefly touch on this one. This is the greenhouse effect. We're all familiar with the greenhouse effect. CO2 is a greenhouse gas. It's one of many greenhouse gases, and it traps heat. As mentioned, it keeps the temperature of our planet in balance. It keeps our planet habitable, I'm sorry. So it keeps our planet at a comfortable 15 degrees Celsius, average 15 degrees Celsius. And so thanks to the greenhouse effect, we can live here on Earth. If it were not for this greenhouse effect, our planet would probably be too cold for us to live here. And so it's not really about the greenhouse effect. We need it to live here. It's the perturbation of the greenhouse effect. So that blanket that surrounds our planet is getting thicker. And so that capability to trap heat is becoming more effective, essentially. And so our planet is heating up and things are changing. Así que este es un resumen del efecto invernadero. Todos conocen este efecto invernadero, pero simplemente quería repasar este efecto invernadero que realmente es un fenómeno natural del planeta Tierra, y gracias al efecto invernadero, que son gases gases de efecto invernadero, gases que retienen calor, capturan el calor, y hay una serie de gases, CO2 es uno de ellos nada más, pero gracias a estos gases podemos vivir en el planeta Tierra, ya que la temperatura tiene un promedio anual de 15 grados Celsius. Si no fuera por el efecto invernadero, probablemente el planeta sería demasiado frío para poder vivir aquí en este planeta. Así que el problema no es el efecto invernadero, sino es la perturbación del efecto invernadero. Estamos incrementando la concentración de estos gases de efecto invernadero y estamos incrementando esa eficiencia del planeta realmente para retener calor. Así que el planeta se están incrementando las temperaturas, y esto está causando diferentes impactos dependiendo del área. Algunas áreas hay más lluvia, otras áreas hay menos lluvia, incrementos en temperaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces, para el estudio de este ciclo del carbono y realmente de muchas otras cosas relacionadas con nuestro planeta, la NASA tiene toda una flota de satélites y sensores en órbita alrededor del planeta. Y estos satélites y sensores, y digo sensores porque en la Estación Espacial Internacional hay sensores que están haciendo mediciones importantes sobre el planeta. Entonces, estos sensores y satélites en el espacio están haciendo mediciones sobre los diferentes componentes del planeta relacionados a ecosistemas terrestres, los océanos y la atmósfera, y utilizan diferentes tecnologías, yo diría tecnologías de punta, para hacer estas mediciones. Así que estos satélites tienen diferentes objetivos, y para poder llegar a esos objetivos tienen sensores específicamente desarrollados para poder entonces contestar eso o apoyar esos objetivos. So this is algo que quisiera recalcar, que esto es nada más la flota de satélites de la NASA. Hay satélites de muchas otras agencias espaciales que utilizamos también esos datos, que son muy valiosos. Igual Argentina tiene varios satélites que están obteniendo datos muy importantes. Yo creo que de los más recientes satélites está SAOCOM, que es un satélite de radar. Así que, y tenemos muchas colaboraciones internacionales también en el desarrollo de estos satélites. So this is NASA's satellite fleet, and this fleet of satellites and sensors in space. We have some sensors on the International Space Station, which these sensors are making very valuable observations. And you know, in conjunction, all of these satellites and sensors are making measurements and monitoring our planet related to the different components of our planet,
terrestrial ecosystems, the ocean, and the atmosphere. And each of these satellites has very specific sensors to make sure that it fulfills the objective, right? So as mentioned, some are focused on making measurements of the atmosphere or different parts of the atmosphere or different constituents. And so there are sensors that are specifically developed to measure something very specific. And so these sensors and satellites, they provide a big picture perspective of our Earth as a system and allow us to really monitor our planet and determine how things are changing. And one thing to emphasize is that this is just the NASA satellite fleet. I believe right now we have probably about on the order of 22, 24 satellites and sensors in space. There are many, many satellites in space from different space agencies. And we use that data. We collaborate with other space agencies. This is super important for us. And these other space agencies are collecting very valuable measurements that are critical in the study of our planet. And Argentina has a space agency too, and they have several satellites in space. And I think one of the more recent satellites is called SAOCOM, which is a radar satellite that's collecting valuable measurements about terrestrial ecosystems. So this is an example of CO2 measurements from space. These are global CO2 measurements. This is an animation looking at atmospheric CO2 measurements on a monthly basis, starting from 2014, and it goes, I think, through 2016. So these are parts per million. And so the lighter colors are lower concentrations of CO2, and the yellow reddish colors are higher concentrations of CO2. And so as this animation moves ahead in time, you'll see a transition globally from lower concentrations to higher concentrations. And this is using a sensor in space on board a satellite called Aqua. So the sensor is called AIRS. And I just want to mention that all of NASA data is openly available. So anyone interested in obtaining these data can certainly do so. Ok, entonces esta es una animación sobre las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, y esto es algo que estamos haciendo, estas mediciones las estamos haciendo por medio de satélites. Esta animación específicamente fue, las mediciones fueron obtenidas por medio del sensor AIRS, un sensor que está en un satélite que se llama Aqua. Y estas son mediciones, son promedios mensuales a nivel global, desde 2004 hasta, yo creo que va hasta el 2016. Los colores más claros son concentraciones más bajas de dióxido de carbono, y los colores amarillos y rojos significa que son concentraciones más altas. Y estas concentraciones están en partes por millón. Así que vemos que a medida que corre esta animación, hay una transición a nivel global de estas concentraciones, de colores claros a colores más rojos, amarillos y rojos. Así que el punto aquí es que hablé de los diferentes reservorios, ¿no? de dióxido de carbono. Y bueno, la atmósfera es uno. Después voy a hablar sobre el componente terrestre y el rol que tiene el componente terrestre en el ciclo del carbono. Pero regresando a esta gráfica, entonces esta es cuantitativamente el incremento en carbono, en dióxido de carbono en atmósfera que vimos en esta gráfica, en animación. So this is a quantitative graph showing the increase in CO2 concentrations throughout the period of this animation, which goes through end of 2016. So I think there are two things to note from this graph. One is that there is a steady increase in atmospheric CO2 concentrations. Another thing is there's that zigzag, right? So that's a seasonality. I'll talk more about that.
but that seasonality is driven by vegetation in the northern high latitudes. So during winter, vegetation goes dormant. There's hardly any sort of exchange of gases, CO2, between the atmosphere and the vegetation. However, when the vegetation turns on in the spring, the growing season begins, and there's a huge uptake of CO2 by the vegetation. And so that's what's driving that, that yearly seasonality. So currently, we are at 423 parts per million. And this is really unprecedented in terms of humans, because if we go back in the record, at least hundreds of thousands of years, 800,000 years or so, and even more, and we analyze ice cores and what was the composition of the ice particles that are preserved in these ice cores, we can determine the composition of the atmosphere hundreds of thousands of years ago and determine that CO2 concentrations never really went above 280 to 300 parts per million. So these are really unprecedented times for modern humans. Entonces, lo que vemos aquí es, en esta gráfica vemos, como mencioné, el incremento en dióxido de carbono, o sea, cuantitativamente lo que vimos en animación, vemos que hay un incremento y vemos una estacionalidad en la gráfica, y esta estacionalidad es por la vegetación en las latitudes nortes, que durante el periodo de crecimiento de vegetación, que son un par de meses nada más, hay una gran absorción de dióxido de carbono por la vegetación. Así que, y eso causa una disminución a nivel global del dióxido de carbono en la atmósfera. Y eso es lo que vemos ahí, esa estacionalidad a nivel anual. Entonces, hoy en día las concentraciones en atmósfera de dióxido de carbono están alrededor de 423 partes por millón. Realmente ese fue el promedio del mes de agosto. Y son tiempos, lo que vemos aquí es que no hemos visto este tipo de concentraciones tan altas en los últimos, por lo menos, 500.000, 800.000 años, por lo menos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque podemos analizar la composición de la atmósfera en el tiempo, o sea, históricamente, al analizar al analizar el hielo. O sea, hay científicos que toman muestras de hielo en Antártica, y estas muestras de hielo son antiguas, entonces analizan la composición de la atmósfera en esos pockets, las burbujas de aire que dentro de las muestras de hielo. Y así se puede determinar que realmente la concentración de dióxido de carbono nunca fue mayor de 280 a 300 partes por millón en los últimos 800.000, 500.000 años. Así que son tiempos sin precedentes para, digamos, los humanos modernos, ¿no? Ok. Entonces, ahora hablemos sobre un poquito sobre los árboles, el rol de los árboles en la captura de carbono, ¿no? Ya hablamos de la atmósfera realmente retiene el carbono, y los océanos y los ecosistemas terrestres son reservorios de carbono, donde se almacena el carbono. Así que la razón por la cual los árboles se llaman, o le dicen, los pulmones del planeta, es porque utilizan la energía del sol combinada con dióxido de carbono y agua para producir carbohidratos y oxígeno. Y este proceso es fotosíntesis, y sin duda es la reacción bioquímica más importante del planeta.
y nos proporciona entonces el oxígeno que necesitamos para vivir. La fotosíntesis por parte de los árboles y otras plantas es lo que contribuye casi todo el oxígeno en el aire que respiramos. Y se estima que el 50 al 80% del oxígeno en el planeta es generado por la vida, eh, eh, la vegetación en el planeta. Em, Así que entonces por ello el rol que juega tan importante de la vegetación em, en el planeta, y no solo hablo de la vegetación realmente en tierra, pero también la vegetación marina. Así que em, es muy importante poder mantener estos ecosistemas en balance, ¿no? Entonces, ahora vamos a enfocarnos en los ecosistemas, en los bosques del mundo. Al perder bosques, entonces se elimina esa capacidad de almacenar carbono em, y reducir el dióxido de carbono en la atmósfera. Así que yo creo que por eso hay tanto énfasis de planta un árbol, ¿no? Los árboles son los pulmones del planeta porque es, em, juegan un rol muy importante para la vida en el planeta. Y este proceso de fotosíntesis y respiración es la base del ciclo de carbono. Okay, so we talked about the atmosphere, and now I want to focus on terrestrial ecosystems. And the role of trees in taking up carbon. And so the reason the trees are called the lungs of our planet is because they use energy from the sun combined with carbon dioxide and water to produce carbohydrates and oxygen. And this process is called photosynthesis. And without a doubt, it's the most important biochemical reaction in the planet. And it provides us with oxygen, the oxygen that we need in order to stay alive. And photosynthesis by trees and other plants is what contributes nearly all the oxygen in the air that we breathe. And so it's estimated that 50 to 80% of the world's oxygen is generated by ocean plant life. And the remaining is by terrestrial plant life, particularly the planet's forests. So there's pressure to constantly on terrestrial plants to keep up the pace. The loss of the world's forests has far-reaching consequences in terms of compromising the percentage of oxygen in the Earth's atmosphere. And because the process of photosynthesis consumes carbon dioxide, trees and other plant life are a means by which the Earth then scrubs out the carbon dioxide and replaces it with pure oxygen. So photosynthesis and respiration are actually the basis of the carbon cycle. And so the carbon cycle on land, and that's what this animation is about. It shows a tree taking up carbon dioxide from the atmosphere and then combined with water and nutrients from the soil, it will start to grow. And then in the fall and the winter, parts of the tree will die off and release some carbon back into the atmosphere. And then at some point, the tree is no longer able to take in carbon and begins to die. And then when that happens, all the carbon absorbed in its body is released back into the cycle as it decomposes. And then fire obviously can accelerate this, sending plumes of carbon into the atmosphere, as well as leaving carbon-rich ash deposits on the ground for further decomposition and recycling. Ok, entonces hablemos un poquito más sobre el carbono en tierra. Como ven en esta animación, muestra un árbol absorbiendo dióxido de carbono de la atmósfera y combinado con agua y nutrientes del suelo, entonces crece ese árbol. En el otoño y en el invierno, partes del crecimiento paran y el árbol muere, pierde sus hojas y libera algo de carbono de nuevo al sistema, ¿no? En algún momento el árbol ya no puede capturar carbono y comienza a morir
cuando eso ocurre, entonces todo ese carbono absorbido en en su masa, en su cuerpo, se libera de nuevo al ciclo de carbono a medida que el árbol se descompone. Obviamente el fuego, los incendios pueden acelerar esto, enviando entonces plumas de aerosoles cargados de carbono a la atmósfera, así como dejando entonces depósitos de cenizas ricas en carbono en el suelo para su posterior descomposición y reciclaje. Y hay muchas formas que estamos entonces monitoreando la vegetación en el planeta y utilizamos satélites con diferentes tecnologías para monitorear el crecimiento de la vegetación de los bosques o digamos el impacto de las sequías en los bosques o también la deforestación. Y este es un ejemplo de un área que ha sido deforestada en Brasil que hemos monitoreado por medio de satélites, en este caso satélites ópticos para ver la deforestación. Aquí ven todas las áreas anaranjadas, rosadas, son áreas que han sido deforestadas. Y esta es un área bastante grande, creo que son como alrededor de 100 kilómetros, 100%. So satellites provide valuable measurements to be able to monitor and um, understand what is happening to terrestrial ecosystems, including vegetation, where trees are growing, how trees are affected by, say, droughts. And in this case, in this particular example, we're looking at the loss of trees due to deforestation in Brazil. And this is using optical data. So we're looking at the change in this area. I believe this is about 100 by 100 kilometers. And so change on a yearly basis, and the pinkish areas are areas where deforestation has occurred. So you can see this area has been massively deforested. And obviously, when you lose the trees, you lose that capability to absorb CO2 from the atmosphere. Another thing that satellites are important in measuring and monitoring are fires. And understanding what are the impacts of climate change, changes in hydrology, changes in temperature in terms of fires. Fires are a natural phenomenon. And so, you know, how have these phenomena have been changing due to, you know, when you add the changes in hydrology, changes in temperature. And so we've seen areas where there's been an increased incidence of fires and also fires that are hotter. And so these sorts of data, satellite data, can help us understand the frequency of these events, the extent, and how they are changing from year to year. Así que una de las cosas que podemos también monitorear desde el espacio son los incendios forestales y obviamente cuál es el impacto de los incendios forestales en las concentraciones o en ese ciclo de carbono, como hablamos, ya que los incendios forestales elimina esa capacidad natural del planeta para absorber carbono y no solo eso, pero introduce inmediatamente a la atmósfera plumas de dióxido de carbono por la decomposición, por la quema de esa biomasa. Así que los satélites con sensores termales permiten identificar estos fenómenos. Los incendios son fenómenos naturales, pero queremos ver cómo están cambiando por los impactos del cambio climático, cambios en hidrología, cambios en la temperatura. Y estos datos satelitales nos permiten entonces entender la incidencia de los incendios forestales y la extensión y cómo están cambiando de año en año. Y obviamente cuando ocurre un incendio forestal, ¿qué pasa? O sea, como dije, hay plumas de dióxido de carbono que se emiten a emisiones a la atmósfera y aquí podemos también monitorear esas plumas por medio de datos satelitales y de nuevo por medio del satélite del sensor AIRS, donde los colores amarillos y rojos son concentraciones intensas, en este caso de monóxido de carbono
que es uno de los gases emitidos cuando ocurre un incendio forestal. También son gases que son emitidos de los vehículos. Así que aquí vemos, en el 2005 hubo una sequía bastante intensa en la Amazonía y hubo incendios forestales significativos que produjeron estas plumas enormes de monóxido de carbono. Así que aquí va una pluma enorme y podemos ver también cómo se movilizan y cómo se transportan estos gases a nivel global. Y afecta también potencialmente la calidad del aire en otras partes del mundo. So one of the things that we monitor from these forest fires is the amount of emissions that occurs from these events. And this is an example. In this case, this is carbon monoxide, which is one of the gases emitted whenever you have combustion of fires. It's also a gas emitted from your vehicles. And in 2005, there was a very large drought in the Amazon that caused many wildfires. And there was some very big fire events, which caused enormous plumes. So yellow and red colors means high concentrations of carbon monoxide. And so we can see this very large plume here produced by a fire. And we can see how that plume was transported across the ocean, potentially affecting even air quality in parts of Africa. And just how these plumes kind of, this affects globally in this case, carbon monoxide concentrations and eventually carbon dioxide concentrations. Okay, so one thing I wanted to talk about is we're talking about land. So we talked about the role of forests, but something that's super important are wetlands, inland and coastal wetlands. These are the most efficient reservoirs, stores of carbon. These wetland ecosystems store large amounts of CO2. Some of them produce methane, which is a greenhouse gas, but over time they tend to store much more carbon. And so coastal wetlands, and these are also known as blue carbon, store an enormous amount of carbon. And here I've highlighted what that quantity is. Inland wetlands as well, but to a lesser degree. And so they store this carbon in the soils, in the sediments. And so that's why blue carbon is such a big thing, and the protection of coastal wetlands. Not only because wetlands have many, many, many important roles for biodiversity and filtering of water and animals and protection against sea level rise and surges, but they also sequester large amounts of carbon. And so coastal wetlands produce very little methane. Inland wetlands tend to produce larger amounts of methane. And so in terms of overall how much they bring to the table in terms of carbon emissions versus storage, they are like, they're the most valuable ecosystem in terms of carbon storage, the most efficient ones. Okay. And so one of the things that we can do with satellite data, and this is especially my expertise, is in looking at these sorts of ecosystems, these wetland ecosystems, because they cover a very small proportion of land on Earth, but they store a very, very large amount of carbon. And so it's important to understand how wetland ecosystems are changing, wetland ecosystem loss, and for inland wetlands, it's important to understand how these inland wetlands are changing. And part of it is, how is the hydrology changing, and what are the implications of changing hydrology and temperature in inland wetland ecosystems in terms of methane production. So part of it is understanding how long these ecosystems are
inundated. And one of the things that we can do is with satellite data, radar, we can see through the vegetation and see that whether the vegetation is inundated or not. And this is something that you cannot do with optical data. So everything that is white, that means that the vegetation is inundated. Ok, entonces, I lost track. Perdí la secuencia de... ¿Cuál fue la última diapositiva que expliqué en español? La de los incendios, o sea, te tocaba hablar Ok. todo el wetland. Sí. Ok, entonces el dióxido de carbono. Hablé de los incendios, entonces... Esto ya lo habías explicado. ¿Esto ya lo expliqué? Sí. Ah, sí, ok. De los Sí, wetlands. ahí. Entonces, hablé de los incendios, del rol de los árboles en ecosistemas terrestres, ¿no? Y la eliminación de esos árboles, ya sea por incendios forestales o cuando los árboles están estresados, se pierde esa capacidad del árbol en absorber dióxido de carbono. Pero hay otros ecosistemas muy importantes también, terrestres o costeros, digamos, que son muy eficientes en, en almacenar carbono. Y estos son los ecosistemas, los humedales costeros. Y estos humedales costeros también son conocidos como, le llaman blue carbon en inglés, carbono azul. Son grandes reservorios de carbono. Y hay dos tipos de humedales, los costeros y los que están tierra adentro, lo que llamamos en inglés inland wetlands. Los costeros tienden a ser reservorios mucho más grandes de carbono que los humedales internos, los inland. Aquí vemos la diferencia, 208 versus 93. Y ese carbono, principalmente en estos dos ecosistemas, está almacenado en el suelo. Así que en los ecosistemas internos, lo que llamamos inland wetlands, estos pueden ser, emiten carbono en la forma de metano, porque estos ecosistemas se inundan y cuando están inundados hay producción de metano y metano es un gas de efecto invernadero, pero a través del tiempo tienden a absorber más carbono que el carbono que se emite de estos ecosistemas. Así que son muy importantes también los ecosistemas, los humedales internos, lo que le llaman inlet, ¿no? Una de las cosas que estamos tratando de mejor entender es cómo los cambios en temperatura y cambios en hidrología afecta estos ecosistemas, tanto costeros como internos, estos humedales, ¿no? Y utilizamos un tipo de tecnología satelital que se llama radar, que es análoga a un ultrasonido. Y estos datos observan, hacen mediciones a través de la vegetación. Así que podemos ver si la vegetación está inundada o no, y esto es muy importante para entender cuánto tiempo está inundada la vegetación, cuál es el periodo de producción de metano y cómo esto está cambiando de año en año. Y este es un ejemplo de una imagen de radar y todas las áreas que vemos en blancas, por lo menos estas en el medio, esta es la cuenca amazónica, estas áreas aquí en el medio, estas áreas son vegetación inundada. Si vemos estas áreas con datos ópticos, digamos de Landsat o el tipo de datos que ven en Google, que son datos ópticos, no podríamos ver este tipo de información, porque los datos ópticos están viendo la parte superior del dosel de la vegetación. La señal no penetra a través de la vegetación y no puede detectar si esa vegetación está inundada. Así que estos son un tipo de datos, como mencioné al principio. Tenemos diferentes sensores con diferentes tecnologías que pueden hacer mediciones de diferentes componentes o diferentes aspectos de los ecosistemas. Ok, entonces, ahora quiero concentrarme un poquito
en las latitudes nortes. Y estas son latitudes que están siendo las que más están siendo afectadas por cambios en temperatura. So now I want to talk about the northern high latitudes, because these are the latitudes or the areas in the planet that are most being affected by changes in temperature. In fact, this is ground zero. These areas are ground zero for climate, for global warming. And so what we're seeing in these areas are that these areas are warming 2 to 4 times more than the rest of the planet. And the reason for that is because these areas tend to have a lot of white surfaces because of snow and ice. And so these snowpacks are getting thinner, the ice is melting, and the dark surface underneath is being exposed. And so when you expose the dark surface, you absorb more heat, more energy from the sun. And so this leads to even a greater cycle of warming in these areas. Así que estas áreas son las más afectadas por el calentamiento global, y una de las razones es que hay mucha superficie blanca en estas áreas normalmente, ya sea por la cobertura de nieve o hielo, pero con el incremento en temperatura, o sea, digamos, el incremento de 1 grado hace una diferencia entre algo estando congelado o descongelado. Así que lo que estamos viendo es que hay menos nieve, el hielo se está descongelando y la superficie entonces se está exponiendo, está siendo expuesta la superficie oscura, que absorbe más luz, más calor del sol, y obviamente hay más calentamiento. Es un ciclo vicioso básicamente. Y una de las cosas que estamos viendo, hay 2 aspectos aquí. Uno es que, bueno, con el calentamiento de estas áreas, la vegetación tiene un periodo más extenso para crecer y para absorber dióxido de carbono. Pero en realidad eso es en teoría, pero la realidad es diferente. La realidad es que hay menos agua en la superficie, y al final del verano los árboles se estresan, lo que llaman water stress en inglés, se estresan porque no tienen agua, y paran ese intercambio, paran de crecer, para ese intercambio de gases entre la atmósfera y la vegetación. O sea, el proceso de fotosíntesis para. También estamos viendo más y más días calientes, o sea, eventos de calor extremos, que también estresa la vegetación y para ese proceso de fotosíntesis, así que para esa capacidad de la vegetación en absorber dióxido de carbono. Otro aspecto que es muy preocupante en estas áreas es que hay suelos en estas áreas que han estado congelados por cientos de miles de años, y estos suelos se están descongelando. Y estos suelos se piensa que contienen 2 veces o 2.5 veces la cantidad de carbono que existe en la atmósfera. O sea, es un reservorio enorme de carbono. Así que la preocupación es que al descongelarse estos suelos que han estado congelados cientos de miles de años, es una capa orgánica, o sea, es material orgánico congelado, y al descongelarse básicamente se emite dióxido de carbono. So there are 2 things happening up in these areas. One of them is, with increasing temperature, in theory, you would think that vegetation has more time to grow. And so that's a good thing, because it would have more time to take up CO2 from the atmosphere. However, that's not the reality. The reality is that there's less surface in the water. Snowpacks are thinner, and so the surface is a little drier. So by the end of summer, the surface is pretty dry and the vegetation becomes water stressed and it stops being photosynthetically active. Another issue is increased temperatures. So with increased temperatures, vegetation up in these areas is cold weather adapted, and so with increasing temperature, it becomes stressed. So you have these extreme heat days, or now weeks,
or many days in a row, so the vegetation becomes heat stressed and it stops being photosynthetically active. And so there are other things too. There's a bark beetle infestation, so conditions are less harsh, so the bark beetle now has 2 life cycles and it hits vegetation really hard. So there are many things that are affecting the health of the vegetation and that capability of vegetation to take up CO2 from the atmosphere. Something else of concern is permafrost. These areas, a large parts of these areas are underlain by permafrost. These are permanently frozen soils, like organic matter that is frozen, has been frozen hundreds of thousands of years. We're seeing that parts of these soils are starting to thaw. And so there's great concern because this is an enormous reservoir of carbon. And it's believed that these soils contain 2.5 times as much carbon as the entire atmosphere. And so when these soils thaw, they release that carbon into the atmosphere. Una cosa que mencioné en inglés pero no en español es que otro aspecto que también es de preocupación, hablé de la vegetación se estresa por falta de agua, por eventos de temperatura extrema, calor, pero también hay estas pestes en inglés bark beetle, estos insectos que afectan la vegetación y los insectos ahora están viviendo por más tiempo porque las condiciones son más favorables para que tengan ciclos de vida más largos y están afectando y matando a la vegetación. Así que esta es una animación que demuestra el impacto el rol de la vegetación en las latitudes nortes en la concentración atmosférica de dióxido de carbono a nivel global. Así que lo amarillo es la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y lo verde en tierra es la vegetación, o sea, el verdor de la vegetación. Entonces, durante invierno, como mencioné, no hay, todo está congelado en el invierno de las latitudes nortes. Todo está congelado, hay mucha vegetación en estas áreas y en el verano, cuando se descongela en el verano norte, esta vegetación comienza ese proceso de crecimiento y absorbe una gran cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que vimos en la gráfica anterior. So what this shows is atmospheric CO2 concentrations and the role that vegetation in the northern high latitude has in taking up that CO2 or in reducing atmospheric global CO2 concentrations. And so you can see that, during the growing season, up in the northern high latitudes, there is a reduction in overall CO2 concentrations, atmospheric CO2 concentrations. Okay, I'm just gonna, in the interest of time, I'm gonna skip this and I'm gonna talk about GLOBE because that's the other part of this presentation is, how can GLOBE measurements complement our understanding of the global carbon cycle? And I talked about many of the measurements that we make with satellite data and what is important, in terms of trees, but GLOBE has a number of protocols that can really help better either validate the measurements that the satellite is making and help understand some of the measurements, because these satellite measurements, they observe large areas and there might be a lot of heterogeneity within that area. So we get on the ground in situ measurements of what the land cover might be, of what the tree height might be, of what the soil moisture is, then these sorts of things can really help to understand the satellite measurements or validate the satellite measurement. Así que ahorita voy a hablar sobre cómo las mediciones de GLOBE pueden ayudar a complementar los datos satelitales que se están haciendo para mejor entender este ciclo de carbono. Y yo creo que el valor de los datos de GLOBE es que son datos in situ, ¿no? Y son datos muy importantes. Hay datos de GLOBE relacionados a la cobertura terrestre. Entonces está GLOBE Land Cover, donde alguien agarra y hace mediciones de la cobertura que ven, el tipo de vegetación que ven.
Y estas son cosas que el satélite puede ver, pero acuérdense, el satélite está viendo un área bastante extensa, bastante grande. Y si el área es muy heterogénea, o sea, hay mucha diversidad dentro de esa área que está viendo el satélite, entonces estas mediciones de GLOBE ayudan a desagregar, digamos, a mejor entender cuál es la composición de los elementos dentro del píxel, dentro del área que el satélite está observando. Así que GLOBE Land Cover sumamente importante para poder validar lo que está viendo el satélite y también validar, hay muchos mapas de cobertura terrestre y poder validar estos mapas de cobertura terrestre para determinar qué tan precisos son. So another thing, in addition to validating the satellite measurements, is also validating land cover maps. There are many land cover maps that are being generated using satellite data. And these, usually maps are validated using reference data on the ground. Obviously, you don't have reference data everywhere. So any sort of information that you can gather, in situ information, at a specific site on what the land cover is, helps validate maps, that land cover maps. Trees, there's a GLOBE trees protocol that measures the height of the tree. This is super important in terms of carbon cycle, better understanding carbon cycle and the amount of carbon that is stored in trees. So if you know the height of the tree, through certain equations, you can then determine the amount of carbon, or not determine, but you can estimate the amount of carbon that is stored in a tree. And so GLOBE trees, that protocol can be super valuable in, again, being able to validate some of the satellite measurements that are being made. There are satellites that have LiDARs in them that are making measurements of vegetation height or canopy height. And this is an example of that. This is from ISAT-2. And so any sort of in situ measurement that you have that can help validate this is of extreme use, right? Because these are all estimates, but the more validation or reference data we have, the tighter those estimates are. The better the estimates are. Así que hay otro protocolo en GLOBE que se llama GLOBE Árboles, GLOBE Trees, que consiste en medir la altura de la vegetación. Esto es súper importante porque la altura de la vegetación, al saber la altura de la vegetación, se pueden usar ciertas ecuaciones para determinar o estimar cuál es el carbono, cuál es la cantidad de carbono que está almacenado en esa vegetación. Y desde el espacio hacemos mediciones de la altura de los árboles. Hay satélites que contienen lo que le llaman LiDARs, ISAT-2 y JEDI, y estos datos se utilizan para generar estos productos sobre la altura de la vegetación. Este ejemplo aquí es de ISAT-2. Y obviamente cualquier dato in situ que se puede obtener puede ayudar a validar estas estimaciones de no solo la altura de los árboles, pero también la cantidad de carbono almacenado en los árboles. Y finalmente quería hablar sobre la humedad de los suelos, porque los suelos son un medio de almacenamiento de carbono a corto y a largo plazo y contienen muchísimo carbono, como mencioné, los suelos en las latitudes nortes. Y la humedad en el suelo juega un rol muy importante en el crecimiento de la vegetación, que ayuda a almacenar, o sea, la vegetación al crecer almacena carbono. También hay almacenamiento de carbono en los suelos mismos, hay un proceso de respiración de los suelos. Así que al saber la humedad del suelo, podemos mejor entender el rol de los suelos en el ciclo del carbono. So I wanted to touch on another GLOBE protocol, which is soil moisture. And soils are very important as carbon storage, in terms of short and long-term carbon storage, as long-term as mentioned up in the northern high latitudes, but also, in terms of
The amount of water in the soil will determine the vegetation that can grow there, and the amount of carbon that can be stored in the soil and respiration processes. And there's a lot going on, but soil moisture plays a critical role in that. So being able to measure soil moisture through this GLOBE protocol is very important. There's a satellite called SMAP that is doing measurements of soil moisture globally. And so any in situ measurements, again, helps better understand the resolve if there are any biases in the satellite measurements, or it helps validate the satellite measurements. Okay, so I'm a little past, but thank you very much. I hope that was insightful, and I'm open to your questions. Así que muchísimas gracias. Nada más quería mencionar antes de cerrar en español que el satélite SMAP hace mediciones de la humedad del suelo a nivel global, y bueno, los datos in situ por medio de GLOBE de la humedad del suelo ayudan nuevamente a validar y a mejor entender si los datos satelitales, la precisión de los datos satelitales. Así que con eso, muchísimas gracias, y estoy abierto ahora a cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias, Erika. Realmente es un lujo tenerte en la universidad, aunque sea a distancia. Y bueno, te leo las preguntas que han ido dejando en el chat y bueno, pueden ir agregando si quieren. Jonathan pregunta, ¿por qué los humedales costeros pueden almacenar más carbono que los internos? Eso es una buena pregunta. En los internos lo que pasa es que hay mucha producción de metano. Y entre lo que se almacena en el suelo y lo que se produce, ese balance es mucho más favorable en los ecosistemas costeros, porque no hay una producción significativa de metano en los ecosistemas costeros. Sí, acá Pero hay si otra- hay alguien aquí que estudia específicamente esos ecosistemas, que quisiera añadir algo, con mucho gusto. Bueno, aquí Lautaro pregunta, no termino de entender bien, si se tienen en cuenta las inundaciones cuando se habla del agua interna. Y Yael aparte dice que mencionaste que el carbono absorbido es más absorbido por el agua porque dentro de las plantas también absorben carbono. Ok, en términos de las inundaciones, no sé si entendí. Básicamente en los sistemas humedales internos hay procesos, ¿no? O sea, de si pasa lo inundación. mismo, yo lo que interpreté, si pasa lo mismo cuando ocurren inundaciones, si pasa lo mismo que en un humedal. Sí, ok, eso es una muy buena pregunta. Hay una producción de metano cuando ocurren inundaciones, pero no es significativa. Porque hay que el metano se produce bajo condiciones anaeróbicas, así que el agua tiene que estar ahí sentada, o sea, sin movimiento por un periodo de tiempo para que se produzcan las condiciones anaeróbicas para que en la producción de metano. Así que cuando hay inundaciones, usualmente las inundaciones tienden a ser eventos bastante cortos. Hay una inundación y el agua disminuye en un par de días. Así que yo no diría que hay una producción de metano o carbono significativa en esos casos. En el crecimiento de ciertos cultivos como el arroz, sí hay una producción de metano significativa porque son largos periodos de tiempo de agua sin movimiento para que crezca el cultivo del arroz en ese caso. Bueno, acá Marisa pregunta qué características deben tener las mediciones para ser ingresadas en GLOBE, si hay estándares de exactitud
Bueno, ahí le respondo yo que trabajo en Globe hace mucho. Obviamente que sí hay estándares y hay hay protocolos que se siguen para que tengan la mayor precisión posible. Acá preguntan, la red LIDAR del Servicio Meteorológico Nacional Argentino, ¿se tiene en cuenta para para la validación de satélites con LIDAR? Esa es una buena pregunta. Realmente no podría contestarla porque no soy parte de esas misiones, de esas 2 misiones que mencioné de la NASA. Cada misión satelital tiene una red de validación, así que no sé cuál es la red de validación de estos 2 satélites. Pero puedo buscarlo y compartirlo. Marcelo Araos pregunta, en nuestro equipo estamos pensando en medir metano, específicamente con sensores en tierra. ¿Es necesario instalar los medidores a una altura mínima? Hay ciertos protocolos, ¿sí? Para hacer las mediciones de metano y depende de el tipo de sensor que estén utilizando. Así que em, s- y en ciertos casos sí hay cierta altura mínima que es bueno instalarlos. Nuevamente, puedo buscar más información al respecto y compartirla. In English, is need make any question? Please ask. Okay. My question revolves around, nice echo, huh? Revolves around, we have this project with Argentina and it can continue even past our grant. What is and given we all work in schools and have limited time, what would be the best set of protocols for us to focus on, in your opinion? I think the best ones would be the ones that are on the app. So the ones that are on the app. So there's a a Globe app that has some protocols. I really do think that vegetation height and land cover are really important, and they're fairly straightforward to do. And they can feed into many other things at the moment, including many satellite missions, including like the Argentinian SALCOM. That satellite is making many measurements of vegetation and ecosystems. Thank you. More Por ahí questions? estaría bueno traducir la pregunta y la respuesta en castellano, si se puede. Así, preguntó que, bueno, en esta colaboración, ¿qué pensaría yo que son los protocolos, digamos, más importantes con los cuales podrían comenzar la colaboración? Y yo sugerí el protocolo de tree height, la altura de los árboles, y el protocolo de cobertura, ya que son protocolos que están en aplicación y son relativamente, em, tien- eh, ayudan en muchas diferentes cosas, ese tipo de conocimientos, y son relativamente fáciles de implementar. No se necesita, digamos, equipo sofisticado. Gracias. Marisa pregunta si hay algún NARCET o cursos dedicados a explicar los protocolos de medición de Globe. Ay, esa es una buena pregunta. No hay ni uno. No hay ni un curso de ARCET dedicado a los protocolos de Globe, pero
Yo creo que eso sería algo por considerar. Igual puede acceder a los protocolos de Globo en el programa Globo. Yo te puse la dirección ahí, Marisa, cualquier cosa nos escribís y te indicamos. Hay una serie de capacitaciones online si no tenés tiempo de hacer una presencial. Eh, no sé si todos conocen un poco los cursos de ARCES, de ARCET. Comenté un poquito porque hay gente que los ha hecho y hay otros que no tienen ni idea. Déjame compartir la página. Sí, perdón. Eh, En teoría podés compartir. sí. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, ARCET es un programa de la NASA, de capacitación de la NASA para la comunidad de aplicaciones. Ahora, cuando digo aplicaciones, significa la comunidad que está o quisiera utilizar datos satelitales para aspectos relacionados a la toma de decisiones. Así que la idea de ARCET es hacer capacitaciones a la comunidad global sobre cómo usar datos satelitales, no solo en la NASA, pero datos satelitales en diferentes tipos de aplicaciones. Y hay diferentes temáticas: agricultura, clima, desastres, calidad del aire, recursos hídricos, incendios forestales. Y todas estas capacitaciones son libres para participar, y una vez que ya pase la capacitación, todo el material lo ponemos en línea, así que si alguien quiere ver una capacitación que ya se ha llevado a cabo, puede acceder el material en línea, las grabaciones y el material también. So ARCET, I wanted to explain, I'm an ARCET instructor. I support the ARCET program. It's a NASA capacity building program. And the idea behind this program is to teach the applications community, the global applications community, on how to use NASA or satellite data, satellite model data for specific applications. And there are different thematic areas: agriculture, climate resilience, disasters, ecological, all of these. And so all of these trainings are free. And you can also, once the trainings take place, you can access the material online through any of these trainings. So let's find the training. I'll say wildfire. You can access the material. That means the recording and the presentation. You can access that online and use it for your needs. So for example, Introduction to Remote Sensing for Wildfire Applications. And many of these trainings are in Spanish, by the way. Muchas de estos entrenamientos están en español. Así que this training had 5 sessions, right? It was focused on wildfires, and the first session was overview of remote sensing, the types of sensors and data products for wildfire applications, pre- and post-fire wildfire planning and assessment, techniques and technologies, terrain data and applications. So yeah, there are many different types of trainings, but you can navigate through the website to see what's there. Así que estos entrenamientos pueden ver, digamos, estos entrenamientos, este ya pasó, este fue en el 2019, teledetección para la conservación y biodiversidad. Este entrenamiento en específico tuvo 2 sesiones: el uso de datos satelitales para la conservación y el uso de datos satelitales para la biodiversidad. Y muchos de estos entrenamientos no solo es una parte teórica, pero también hay una demostración donde
le enseñan a los participantes cómo acceder datos, dónde accederlos, cómo accederlos y cómo analizarlos. Comparten herramientas también o código para hacer un pequeño análisis. Así que es un gran recurso para aquellos que quieren aprender más sobre el uso de datos satelitales para alguna aplicación en específico. Muchas gracias. Son muy útiles los cursos, se los súper recomiendo. Yo he hecho también varios. Aquí Esteban pregunta, dice que en cuanto al proyecto que hablaba el doctor Michael Odell, si eligiéramos medir y comparar altura de árboles, ¿hay algún número respecto a la muestra apropiada para hacer la comparación? Porque tenemos, por ejemplo, en la zona donde estamos midiendo en Argentina es una zona árida y los árboles que se han plantado son pocos, digamos, los que han prosperado. Pero en Tyler es una zona húmeda y la cantidad de árboles es muchísimo más grande. Entonces, para hacer la comparación estamos viendo cómo hacerla, cuál sería como el número mínimo a comparar. En Argentina vamos a hacer la totalidad, pero es un área pequeña. O sea, estamos midiendo el área de la universidad y algunas plazas. Ah, ya veo. Para hacer una comparación, wow, ok. Mm, Em, yo diría que tienen que hacer una comparación, por lo menos para el mismo tipo de árboles, mm. eh, por lo menos estar midiendo unos 5 árboles de cada tipo. No, tenemos muchísimos más medidas, Ah, pero el tienen tema, más. Ah, ok, sí, ok. sí, el tema es cuáles serían el mínimo. Em, ¿te refieres a área? Área, área y cantidad de árboles, claro. Tendría que pensarlo un poquito. Ah, Bueno, después ah, te lo enviamos, te mostramos ok, las áreas y te lo enviamos. Y ves las mediciones que hay y las que falta hacer. sí, sí. Yo creo que lo más, o sea, no sé si entiendo la pregunta, pero lo más importante es asegurarse que las mediciones se hagan en la misma, del mismo modo. Sí, bueno, se Se- están haciendo con el App Globe Observer. Ajá. Y es importante que tal vez varias personas hagan la medición Mm, para ver qué tipo de error hay en cada medición, para entender, porque va a haber algún tipo de error, dependiendo de quién la haga. mm. Medimos personas distintas porque nos hemos juntado en poquito tiempo, entonces Ajá. la mayor parte de las mediciones las va a hacer cada equipo por su lado, ¿no? O sea, Ujú. el mayor número de mediciones. Sí, siempre es bueno hacer ese ejercicio que diferentes personas hagan la medición del mismo árbol y comparen la diferencia. O sea, además de las mediciones normales, vos decís hacer ese ejercicio de ver, o sea, de calcular el error, digamos, que tenemos los que estamos Exacto, midiendo. exacto. Bueno, yo después te voy a mandar lo que tenemos medido Ok, y lo consultamos. ok, ok. In English, have a other question? Bueno, en español queda alguna pregunta más. Permiso. Sí. Hola. ¿Cómo no, profe? Antes de mi pregunta hubo una pregunta que dice, ¿por qué los humedales costeros pueden almacenar más carbono que los internos? Em, Esa fue una pregunta y lo que yo había entendido fue que por las inundaciones, puede ser, pero
como no la alcanzaron a leer, la leo yo, por ahí le quedó la duda a él y tenía esa pregunta. La razón es que las... En los humedales costeros hay una capa de... Hay más, almacenamiento de carbono en los suelos. Hay menos producción de metano en estos ecosistemas. En los ecosistemas de tierra adentro es más un balance entre lo que se almacena y lo que se emite. Y estamos viendo siempre buscamos ese balance, cuál es la emisión y cuánto se almacena. Y neto, cuál es la contribución de ese ecosistema. En los ecosistemas costeros hay mucha menos producción de metano. Y neto, o sea, son mucho más efectivos por esa razón en lo que le consideran, o sea, ecosistemas, la efectividad del ecosistema en almacenar carbono. No sé si conoces, Lautaro, los manglares, que es un tipo de ecosistema específico, tipo un bosque costero. Sí, 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 perfecto. Sí. Era más por la pregunta que había realizado el compañero y muchas gracias. Sí, de nada. Te puedo enviar un poco, por medio de Ana, te voy a enviar más detalles al respecto. Bueno, muchas ¿Ok? gracias. Bueno, gracias. Bueno, si ¿queda alguna otra pregunta? Sí, yo tenía una duda o algo Sí. para ver si lo entiendo bien. Ella mostraste, Erika, esas curvas de concentración de dióxido de carbono en el tiempo, Ajá, estas animaciones, y siempre en el norte es mucho más intenso que en el sur. Eso tiene que ver también con lo que mostraste de las zonas de hielo y la vegetación que hay. Por eso se producen esas fluctuaciones más importantes que hacen que también oscile, ¿no es cierto? exacto. Es por eso, o sea, en la parte del sur, digamos, cerca de los polos, no hay tanta vegetación. Esa es la gran diferencia que hay entre el norte y el sur, o hay otro Exactamente. factor. En otros factores en términos de o sea, la mayor concentración de dióxido de carbono en las latitudes extremas del norte, Sí, eh, es básicamente por la vegetación y porque en las latitudes norte está la mayor población global y hay un mayor número de no solo emisiones, pero ujú, también hay más actividad tanto natural como antropogénica en las latitudes nortes. ajá, está bien. Bueno, gracias. Aquí Belén pregunta si han tenido algún desafío específico al intentar medir alguna variable que no sea compatible con los protocolos de GLOBE, porque pienso en el relieve tan complejo que puede presentar en algunas ciudades, bosques de acá de la Patagonia. Sí, no sé a qué específicamente esa persona a qué se refería, a cuál protocolo. ¿Hay Belén, alguna? ¿querés explicarlo mejor? Belén, ¿estás ahí? La perdimos, no sé, no la veo. Bueno, no la veo acá en la lista. Eh, sí, no sé a qué protocolo se refiere. No, no dice. Bueno, sigo con otras preguntas. Ujú. Em, ¿Hay alguna vegetación, Gabriela hace esta pregunta, ¿hay alguna vegetación específica que absorba más dióxido de carbono o varían en función de las estaciones del año?
definitivamente hay ciertos tipos de vegetación que tienden a absorber más carbono y almacenar más carbono. Hay maderas que son mucho más densas que otras. Em, en el trópico hay las maderas pesadas tienen, tienen muchísimo más carbono que, digamos, balsa. Mm. Pero también es en función a lo rápido. Una cosa es el almacenamiento, el otro es qué tan rápido absorben el dióxido de carbono, y eso va a depender de qué tan rápido crece la vegetación. Hay cierto tipo de vegetación que crece mucho más rápido que otras. Así que ese proceso de crecimiento va a absorber más vegetación que, digamos, un árbol que ya ha alcanzado su madurez, ¿no? Así que los árboles en proceso de crecimiento tienden a absorber más dióxido de carbono que árboles que ya han alcanzado su madurez. Pero sí, va a variar muchísimo dependiendo de la vegetación, también de las condiciones, del suelo, etcétera. Bueno, y medio vamos redondeando con las preguntas. Yo quisiera hacerte una también. Dale, dale. ¿Qué influencia tiene el fitoplancton, por ejemplo, en el ciclo del carbono? ¿Cuál es el peso real del fitoplancton, digamos? Sí, esa pregunta, pues no, mi focus no es los océanos, no los he Sí, estudiado tanto, pero sí tienen un rol grande, ya que los océanos cubren sí, 70, sí. 75% del planeta. Así que em, sí, tienen el rol más importante en términos de, por lo menos, la producción de oxígeno en el planeta. Bueno, muchísimas gracias. Eh, bueno, si quedan más preguntas, me las pueden enviar. Yo después se las envío a Erika, pero la liberamos. La verdad, te agradecemos muchísimo. Acá Teresa Kennedy dice que gracias por la fantástica presentación, que si podemos obtener una copia de las diapositivas y que nos gustaría dedicarle más tiempo a esas visualizaciones que nos vienen bien dentro del proyecto. Por supuesto. Este, bueno, y muchísimas gracias por tu colaboración. Realmente ha sido muy productivo y por el esfuerzo de hacerlo en inglés y en español, que es bastante cansador para irlo pensando en los dos idiomas y hasta dónde llegas. Así que muchísimas gracias, excelente la presentación y gracias por tu ayuda. De nada, un placer y gracias por la invitación. Bueno, seguramente te vamos a estar enviando más cosas y preguntando más cosas. Con mucho gusto estoy a la orden. Sí, Bueno. muchas gracias, Erika. En nombre de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Comahue, te agradecemos tu tiempo y dedicación para este seminario que ha sido muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Bueno, Susana, con todo gusto. Hasta gracias. luego a todos. Adiós. Las buenas Chao, noches. hasta luego. Hasta Chao, hasta luego. luego. Hasta Saludos a luego. Hasta todos. luego. Gracias a todos por participar y sumarse. Gran presentación. Muchas gracias. Adiós. Chao. Adiós. Muchísimas gracias, un placer conocerlas, chao. Chao.